Desde que el primer hombre se irguió sobre la Tierra, se ha escrutado a sí mismo y a su entorno en busca de respuestas. Los seres humanos hemos conseguido traer a la realidad el más bello de los sueños. Se trata de una herramienta que nos permite aprender y que nos permite crear. La ciencia es nuestro mayor logro. Durante el transcurso de la historia, hemos acumulado un bagaje intelectual impresionante. Ya en la prehistoria aprendimos a crear, y lo que es más importante, a comunicarnos con nuestros semejantes mediante el uso de un lenguaje complejo. Desde entonces, el ser humano ha ido comprendiendo cada vez mejor el mundo en el que vive. Con la aparición del pensamiento racional y de su heredera, la ciencia, los progresos han sido asombrosos. Lo que para aquellos hombres primitivos fueron enigmas, lo observamos hoy con conciencia y conocimiento. Nos desarrollamos a pasos de gigante, desentrañando poco a poco las maravillas del universo. El movimiento, la evolución, la estructura del universo, el mundo subatómico. Preguntas que durante siglos permanecieron sin respuesta han sido contestadas por la ciencia a lo largo de la historia. Y no es solo eso. Dichas respuestas son puestas a prueba día tras día por la mirada crítica e inquisitiva de los científicos. La ciencia no solo plantea soluciones reales, sino que modifica sus respuestas cuando resulta necesario. La ciencia evoluciona para mejorar sus explicaciones. Estamos construyendo un mundo en el que las fantasías etéreas del pasado salen de la ecuación, para dar paso a la realidad, para dar paso a la evidencia. Del mito a la razón. La historia del conocimiento humano coincide con la historia de la humanidad en sí misma, y es que desde su aparición ha estado en la naturaleza del hombre buscar su lugar en el cosmos y encontrar una explicación a los fenómenos que acontecen a su alrededor. En esta etapa del desarrollo humano, la imaginación fue dueña de los razonamientos primitivos, y las personas crearon dioses que pudieran dar sentido a los males que azotaban sus vidas. Enfermedades, plagas, épocas de sequía, ¿sería aquello algún tipo de castigo divino? Así surgió la creencia en el destino, como esa fuerza etérea que marca nuestras vidas.
Todo lo que nos ocurre está ya escrito, predeterminado, y no hay nada que podamos hacer para contradecir al destino o a los dioses. Hasta que en la antigua Grecia, Tales de Mileto inició la revolución cognitiva que nos llevaría hasta lo que hoy en día entendemos por conocimiento basado en evidencia. Fue el paso del mito a la razón. Esto podemos ilustrarlo muy bien si pensamos en un niño. Sus razonamientos y su manera de entender el mundo están fundamentalmente determinados por la imaginación, y en la mayoría de los casos distan mucho de ser reales. Por otra parte, cuando esa persona madura y realmente quiere conocer la realidad, entonces recurre a la razón, recurre a la evidencia. Fue durante la época griega cuando se generó el mayor número de escritos científicos de la antigüedad: el cálculo del perímetro terrestre por Eratóstenes, el planteamiento de la primera teoría heliocéntrica por Aristarco de Samos y la deducción de Demócrito de que todo cuerpo material está compuesto por átomos. Estos avances, entre muchos otros, fueron desarrollados durante aquella época de esplendor. Algunos filósofos griegos también tuvieron sus fallos a la hora de explicar el mundo. Platón, por ejemplo, primaba las ideas y la pura razón ante esta realidad que observamos. Él consideraba que las ideas eran las creadoras de la realidad. El cristianismo también se ha caracterizado por primar lo espiritual a lo terrenal. Surgió como la unión entre varias vertientes de creencias hebreas y griegas, pero muy pronto se expandió con entidad propia y llegó a ser la religión oficial de Europa. A esto siguió, como consecuencia de la instauración de la Iglesia, su adquisición de poder en la vida pública de las personas y algo que nunca debió ser en su vida privada. Y tras la creación de la Iglesia, ésta intentó dar fundamento a sus planteamientos. Para ello, recurrió a la filosofía platónica, adaptándola fácilmente a sus ideas y dándoles así una apariencia formal. El saber de Europa occidental estuvo custodiado por los monasterios y el clero, y esa fue una de las causas que originaron la posterior ignorancia que caracteriza a esta edad oscura para el pensamiento. De esta manera, la filosofía y la ciencia quedaron encerradas tras el férreo candado del clero y fueron utilizadas a conveniencia de la Iglesia. Pero unos siglos más tarde, como una flor que brota en el mismísimo seno del desierto, surgió la primera revolución científica, y fue, poco a poco, acabando con la parálisis intelectual que supuso esta época para la humanidad. Volviendo atrás en el tiempo, en la antigua Grecia vivieron dos filósofos que marcaron dos corrientes de pensamiento muy bien diferenciadas: Parménides y Heráclito. Consideremos esta manzana. Todos sabemos que si no la comemos, se irá pudriendo con el paso del tiempo, hasta ser un simple desecho orgánico. Esa es la realidad de una manzana. Sin embargo, si alguien nos dijera, piensa en una manzana, probablemente nos vendría a la cabeza algo como esto que sostengo en mis manos. Maduro, rojo, con un olor inigualable. Esa es la idea de manzana. Parménides planteó un modo de ver la realidad que daba prioridad a las ideas en sí antes que a la naturaleza. Él veía que la manzana cambiaba, pero afirmó que eso es algo que deriva de la manera imperfecta en que percibimos la idea de manzana. Por otro lado, Heráclito apreció la variedad en la que la naturaleza es capaz de manifestar su asombrosa riqueza. Primero está la manzana, perecedera, y de ella extraemos una imagen mental que será el concepto de manzana. Él veía las ideas como producto de nuestra capacidad de abstracción. No existen las ideas si no hay una realidad previa que nos haga crear ese concepto en nuestras mentes.
Primero vemos la realidad y luego podemos conceptualizarla. Sin embargo, esos conceptos irán perdiendo validez con el paso del tiempo, ya que aquello a lo que se referían habrá cambiado, incansablemente, en constante devenir. Debemos tener en mente que el proceder de la ciencia sigue la línea que Heráclito marcó, por la que partimos de la observación de un suceso, elaboramos una hipótesis y tras los numerosos pasos intermedios de estudio inquisitivo, llegamos a formular una explicación cada vez más aproximada de la realidad. Y como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás, es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia deberá estar en la experiencia y la observación. La ciencia necesita empirismo y pensamiento crítico, y en la revolución científica se pusieron en práctica con resultados sorprendentes. ¿De qué otra manera podríamos explicar nuestro mundo? Si miramos al cielo durante un día cualquiera, es fácil ver que el Sol sale por el este, llega hasta su punto más alto y el plano de lo común. Johannes Kepler fue un grandísimo teórico y tuvo un papel esencial durante el desarrollo de la ciencia en la primera revolución científica. En la Universidad de Tubinga conoció el modelo heliocéntrico de Copérnico
y desde ese momento se hizo fiel seguidor de aquel planteamiento, en contra de muchos de sus contemporáneos. Más tarde, en el año 1600, tuvo que elegir entre abandonar Graz o ser ejecutado por su fe protestante. Y fue entonces cuando Tycho Brahe, el mayor observador astronómico de la época, contactó con él para que trabajasen juntos en Praga. De esta manera, se unieron el mejor teórico con el mejor observador. Ninguno de los dos por separado habría podido afrontar el reto que les esperaba, explicar el movimiento planetario, pero juntos podrían resolverlo. Eso sí, debido a la mala relación que hubo siempre entre ellos, Kepler no pudo estudiar las observaciones del gran Tycho Brahe hasta su fallecimiento. Kepler había pensado que los cielos deberían estar regidos por la perfección y por tanto debían presentarse bajo la forma de los sólidos perfectos. Pero contrastando aquella propuesta con las observaciones registradas, veía que aquel modelo no funcionaba. Afrontó el problema que esto presentaba y finalmente, cuando toda esperanza se había desvanecido, logró formular sus dos primeras leyes del movimiento planetario. La primera, las órbitas de los planetas son elípticas y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. La segunda, los planetas, en su trayectoria, barren áreas iguales en tiempos iguales. Esto significa que cuanto más cerca está un planeta del Sol, más rápido se mueve en su órbita. Hasta aquel momento se había creído que dichas órbitas eran circulares y que el movimiento planetario era constante alrededor de ellas. Sin embargo, Kepler descubrió la carencia de fundamento matemático de este planteamiento en relación a las observaciones de Tycho Brahe. Esta nueva percepción cambió nuestra concepción del cosmos. Y fue 10 años después de aquello cuando finalmente el gran científico Johannes Kepler logró formular su tercera y última ley, que era la ansiada expresión matemática que relacionaba a sus dos primeras leyes. El tiempo empleado por un planeta al girar alrededor del Sol es directamente proporcional a la distancia media que los separa. La gloria de Kepler está escrita en los cielos, y ningún progreso de la ciencia puede oscurecerla. Los planetas, en la sempiterna sucesión de sus movimientos, lo proclamarán siglo tras siglo. El científico italiano Galileo Galilei obtuvo su cátedra de matemáticas en Padua en el año 1592. Fue en aquella época cuando llegó a sus manos el Mysterium Cosmographicum de Kepler, y, tras leerlo, aseguró haber adoptado la visión copernicana del cosmos. Más tarde, ya en el año 1609, llegó a sus oídos la invención de un aparato revolucionario que permitía ver objetos muy distantes. Ese aparato fue el que años después llamarían telescopio. Galileo se construyó rápidamente el suyo y fue el primer ser humano en apuntarlo al cielo. Observó cráteres y montañas en la Luna, las fases de Venus y las manchas del Sol. Qué imperfecto era el cosmos, qué real era aquello que veía. Galileo vio mundos cambiantes y materiales, como este en el que vivimos, y no aquel lugar etéreo, perfecto e inmutable descrito por los platónicos geocentristas. También descubrió en Júpiter a los que hoy llamamos satélites galileanos. Al observar que había sistemas en los que cuerpos orbitaban en torno a un centro que no era la Tierra, encontró un nuevo argumento para desechar el geocentrismo aristotélico tolemaico. Tras estos descubrimientos, Galileo fue nombrado matemático y filósofo de la corte de los Medici. Sin embargo, tuvo muchos problemas con la Iglesia, derivados de su pretensión de reinterpretar los textos religiosos para dar cabida al modelo heliocéntrico. Después de que siguiera insistiendo en dar al conocimiento científico el lugar que merece,
se le advirtió de que tenía prohibido sostener, defender o enseñar sus propuestas, ya que fueron consideradas erróneas en lo que respecta a la fe y, en palabras textuales, formalmente heréticas. En caso de que continuase con tal actividad, la Inquisición procedería en su contra. La intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo se va al cielo, no cómo va el cielo, dijo Galileo, en respuesta a las protestas religiosas. Unos años después de aquello, un nuevo papa ocupó el trono de la Iglesia, Maffeo Barberini. Galileo, entonces, retomó sus planteamientos en su nuevo libro Il Saggiatore, con la esperanza de que con este nuevo papa hubieran llegado tiempos de libertad. Pero no le salió bien. El libro fue confiscado por la Inquisición y Galileo fue citado en Roma. La conclusión de aquella citación fue que Galileo era vehementemente sospechoso de herejía y, como tal, fue condenado a prisión formal y su libro prohibido. Y fue a partir de ese entonces cuando Galileo continuó con sus trabajos de cinemática, el estudio del movimiento local de los cuerpos. Definió el concepto de velocidad, de aceleración. También estudió muy satisfactoriamente el lanzamiento de proyectiles, demostrando matemáticamente que siguen una trayectoria parabólica. Y Galileo fue también capaz de demostrar que dos objetos caídos desde la misma altura en el vacío llegan simultáneamente al suelo independientemente de cuál sea el peso de cada uno. Es asombroso que en el mundo en que vivía fuera capaz de concebirlo, ya que no pudo hacer experimentación en vacío real. Él probó con distintos líquidos, variando el rozamiento de los cuerpos, y de ahí llegó a la deducción de que cualquier cuerpo cae a la misma velocidad. 3 siglos después, los astronautas del Apolo 15 sí que lo demostraron sin lugar a dudas en la superficie lunar. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. And I'll drop the 2 of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? This proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Isaac Newton hizo también grandes aportaciones al estudio de la dinámica y formuló sus 3 leyes del movimiento. Si un cuerpo cualquiera se mueve en el vacío con un movimiento rectilíneo uniforme y no sufre ninguna fuerza externa, nos dice la primera ley de la dinámica de Newton que continuará hasta el infinito con ese movimiento. Sin embargo, como vemos aquí en la pirámide, un cuerpo que esté en reposo continuará siempre en reposo, a no ser que una perturbación externa lo mueva, como la segunda ley dice que la fuerza de aceleración que necesita un cuerpo es igual a la masa de ese objeto multiplicada por la aceleración que lleve en su movimiento. Si yo montase en una bicicleta de ciudad, ligera, y luego en una pesada bici de montaña, se deduce de esta ley de Newton y se comprueba con la experiencia que lograré acelerar más rápido con la bicicleta. Tras haber establecido estas leyes que junto a la dinámica de Galileo explicaban el movimiento de los cuerpos en la superficie terrestre, y tras las leyes keplerianas del movimiento de los cuerpos celestes, se hacía necesaria una expresión que relacionase ambas formas de movimiento.
Y fue Newton quien, con su ley de gravitación universal, unificó el movimiento de los planetas con el movimiento en las zonas próximas a la Tierra. Como un movimiento centrípeto, porque hace que los cuerpos tiendan a precipitarse al centro, vemos claramente cómo están relacionadas las expresiones de Newton y de Kepler. De una se deduce la otra, por procedimientos matemáticos sencillos. Pero estos progresos hicieron a la comunidad científica del momento plantearse lo siguiente: si la atracción gravitatoria que une un planeta a sus satélites es la misma que une el planeta a la estrella en torno a la cual orbita, es de entender que cada estrella esté también ligada mediante esta interacción directa en todo el universo. Como las estrellas no están a distancias infinitas la una de la otra, existe atracción entre ellas. De esta forma se deduce que las estrellas están también en movimiento. Pero ¿qué ocurriría si un número concreto de estrellas se atraen todas entre sí y giran unas alrededor de otras en un espacio finito? Imaginemos que hay muchos imanes dando vueltas dentro de una caja. Poco a poco se irían uniendo unos a otros hasta que al final estén todos en el centro. Eso mismo ocurriría con las estrellas si el espacio que consideramos fuera finito. Se colapsarían. Un universo infinito con infinitas estrellas sería la solución. Con una disposición uniforme en un espacio también de proporciones infinitas, no existiría un centro en el cual las estrellas tendieran a agruparse. Aquí nace la concepción de universo como infinito, y es la primera vez que se lo considera sin centro. El Sol, nuestra estrella, tampoco ocupa esa posición privilegiada. Es únicamente una más en el vasto universo en que navegamos. Durante aquellos siglos, la concepción que tenía el ser humano de sí mismo cambió de forma radical. Pasamos literalmente de ser el centro del universo a ser una pequeña mota de polvo en la oscuridad cósmica, como dijo el brillante divulgador Carl Sagan. Pero no fue únicamente en este ámbito en el que nos dimos cuenta de que no éramos tan especiales. ¿De dónde venimos? ¿Cómo surgió nuestra especie entre el mar de vida que hay en este planeta? Aunque ahora se hace evidente el hecho de la evolución, no siempre se ha pensado en ella como el motor de la vida y causante de la diversificación de especies. En el siglo XVIII surgió el fijísmo, que está íntimamente relacionado con el creacionismo, y sostiene que el mundo y todo lo que él contiene ha sido creado por algún tipo de ente sobrenatural llamado Dios. En la actualidad, algunos seguidores de este tipo de creencias llegan incluso a extremos tan irracionales como el de seguir afirmando que el universo fue creado por un dios hace aproximadamente 6000 años. En ello se apoyan para hacer ver como imposible el hecho evolutivo. No obstante, la ciencia ha probado que la Tierra existe ya desde hace 4500 millones de años, mucho más que aquel supuesto universo. El estudio de los fósiles conservados en las rocas sedimentarias y las evidencias geológicas de extinciones masivas en la historia de la vida en la Tierra supusieron cierto obstáculo para el fijísmo, que derivó en otro tipo de creencias similares. Pero fue entonces también cuando algunos científicos retomaron la idea de evolución, ya planteada por Anaximandro en la Grecia clásica y por otros pensadores de la antigüedad. La cuestión es, ¿qué mecanismo seguía este proceso? Lamarck fue uno de esos científicos. A pesar de que este naturalista francés era creacionista, como la mayoría de las personas de su época, planteó el comienzo de una nueva era, la era de la evolución. Él pensaba que las especies van evolucionando de generación en generación, mediante la transmisión de los caracteres adquiridos. Sin embargo, no era una evolución como la que se concibe hoy en día. Las especies evolucionaban sin mezclarse entre ellas, siguiendo un linaje independiente. El procedimiento seguido sería el siguiente. El medio en el que vivimos nos impone una nueva condición. Nosotros nos adaptamos a ella
y esa adaptación se transmite a nuestros hijos. Lamarck planteó la ley del uso y desuso, por el cual los órganos que no se utilizaban se atrofiaban y desaparecían, y los que se usaban irían mejorando sus potencialidades. La cuestión es que planteó que tal desarrollo o atrofia se transmitía de generación en generación. Actualmente sabemos que no ocurre así. Lo que se transmiten son los genes, pero en aquella época ni siquiera se conocía su existencia. Poco tiempo después, Darwin y Wallace elaboraron su teoría de la evolución, estableciendo un nuevo concepto, la selección natural. Ellos veían que dentro de una misma especie había ciertas diferencias entre poblaciones que podían favorecer o no a la supervivencia. Con la selección natural, planteaban que eran los factores ambientales los que seleccionaban a las poblaciones mejor adaptadas. Aunque llegaron por separado al planteamiento de la selección natural como motor de la evolución, lo presentaron juntos, y después fue Darwin quien continuó estudiando la evolución y recopilando datos para sostenerla. Darwin planteó que la evolución funcionaba de la siguiente manera. Los descendientes de las diferentes poblaciones de una misma especie son más de los que un medio con recursos limitados puede mantener. Esto generaba una pugna por la supervivencia. Los seres vivos, aun perteneciendo a una misma especie, presentan variaciones. Algunas de ellas son las que crean individuos más aptos para sobrevivir. Y dichos individuos y sus descendientes son los que logran transmitir aquellas adaptaciones a las generaciones venideras. La teoría de la evolución de Darwin llevaba un planteamiento específico y revolucionario. Para dicha perspectiva, Darwin se inspiró en los descubrimientos del geólogo británico Charles Lyell. Lyell, estudiando los estratos, hizo cálculos de la edad aproximada de nuestro planeta. Dichos estudios desvelaron que la Tierra existía desde hacía ya 4.500 millones de años. Frente a los 6.000 años de antigüedad que en aquella época se le atribuían, estos 4.500 millones de años hicieron posible que Darwin comenzara a concebir la evolución como un proceso mucho más complejo que el planteado por Lamarck. Aquí radica el punto clave del estudio que Darwin hizo de la evolución. En una escala de tiempo tan amplia, era posible que esa adaptación al medio, conducida por la selección natural, hiciera que desde un ancestro común se hayan derivado todas las especies hoy en día existentes. ¡Qué asombrosa es esta nueva concepción! De esta manera, toda la vida existente en nuestro planeta está relacionada. Todas las especies que existen y han existido surgen de un mismo comienzo. Existe una conexión entre todos los individuos de todas las especies que alguna vez han habitado en este planeta. El ser humano, aquel que una vez se creyó el centro del universo, aquel que creyó ser elegido por una inteligencia superior, aquel que creyó ser único y especial en este mar de vida que es la Tierra, resultó ser una especie como otra cualquiera. Somos un animal más, y ahí radica la belleza de nuestra existencia. Nosotros formamos parte de esta naturaleza que nos rodea, y estamos completamente relacionados con ella. Darwin demostró que el ser humano es un animal más, pero subrayó una cualidad que lo diferenciaba: la potencia de sus facultades mentales. Una de ellas, probablemente la más destacable, es el lenguaje. 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 Tanto los seres humanos como algunos animales tienen la capacidad para producir sonidos, pero los producidos por nuestra especie son articulados. Estos hacen referencia a palabras que se refieren a la realidad, y por eso tienen un significado determinado. Esta facultad nos permite comunicarnos y además tener pensamientos complejos. Para Darwin, el lenguaje constituía un arte distinto del resto. Se basaba en que, según él, el hombre tiene la tendencia instintiva a hablar. También trató de hacer una breve exposición del posible origen del lenguaje. Sin embargo, aún nos queda mucho por investigar en este campo. Decía el filósofo Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
¿Cree usted que el progreso científico rompe los límites de nuestro lenguaje cotidiano y engrandece nuestra cosmovisión? Bueno, la cita está bien traída, pero igual hay que matizarlo de alguna forma, porque cuando Wittgenstein en el Tractatus dice esto de los límites del lenguaje, hay que recordar que lo que está buscando es acotar los límites del sentido. Entonces, de esa manera, este aforismo sobre los límites del lenguaje y los límites del mundo realmente se basa en una tesis básica, y es que el lenguaje por un lado y el mundo por el otro mantienen entre sí una relación estructural muy estrecha, una relación formal, de manera que la labor de la filosofía consiste en analizar el lenguaje y llegar hasta la forma lógica. Y es gracias a que el mundo y el lenguaje comparten forma lógica que el lenguaje puede representar el mundo. Entonces, bueno, igual sería más complejo que esto, pero vamos a coger la cita por lo que vale, y sí podríamos decir quizás que lo que no entiendo está fuera de mi mundo, o lo que no soy capaz de expresar queda fuera de mi mundo. Quizás dicho esto de otra manera, nos evitamos un poco la metafísica wittgensteiniana, y dicho así, sí que creo creo dos cosas. La ciencia, por un lado, es la ciencia en sí misma la que está fuera de nuestro mundo. Y cuando digo nuestro mundo me refiero a los legos, a los que no somos expertos en ciencia, a los que no somos científicos. Sí que esto puede ser un problema, porque no entendemos el lenguaje de la ciencia. Y bueno, tampoco es culpa nuestra, sino quizás no sé muy bien de quién, de los gobiernos, de los estados, de quienes diseñan los planes educativos. Pero bueno, no iré por ahí, que seguramente no es el objetivo de esta pregunta. Por otro lado, el progreso de la ciencia hoy en día, ¿cómo lo medimos? Por productos.
La ciencia, como muchos dicen, es de naturaleza humilde. Plantea posibles soluciones a un problema, pero dichas respuestas son constantemente bombardeadas con las balas del pensamiento crítico. Si miramos, por ejemplo, a la historia de la astrofísica, siempre se ha buscado un punto de referencia a partir del cual hablar de variaciones de tiempo o de distancias en términos absolutos. Se planteó a la Tierra como posible centro y punto de referencia. Se desechó. Después, vino el Sol, que también se eliminó. Más tarde, pensaron en el centro de la galaxia, y no sirvió. Se llegó incluso a decir que en el universo no existe el vacío, sino que los planetas se movían sobre una sustancia viscosa llamada éter, que sería el sistema de referencia. Pero eso tampoco explicó lo que se observaba realmente. ¿Y si no tomásemos un sistema de referencia absoluto? ¿Qué pasaría si damos por válido que la variación del espacio y del tiempo son relativas? Esto fue lo que se preguntó el físico alemán Albert Einstein, y que dio lugar a su famosa teoría de la relatividad. Cuando estás con una chica que te gusta, una hora parece transcurrir en un solo segundo. Si te sientas sobre una estufa caliente, un segundo te parecerá una hora. Eso es la relatividad. En el año 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial o restringida. En ella se consideraban dos principios fundamentales. El primero, que las leyes de la física son aplicables a cualquier sistema de referencia. El segundo, que la velocidad de la luz es constante en cualquier punto, como demostró el experimento de Michelson y Morley. Imaginemos que vamos en un coche, y cerca de nosotros vemos que otro nos adelanta. Diríamos que ese coche va rápido. Sin embargo, si habiéndonos adelantado, el nuestro acelera y vuelve a adelantar al otro, ahora diríamos que ese coche se mueve lentamente. Esto es producto de considerar el espacio y el tiempo como constantes para ambos. Pero si tenemos en cuenta la segunda proposición de la relatividad especial y consideramos que la velocidad de la luz es constante en ambas naves, no podemos asumir que el espacio y el tiempo son constantes de manera simultánea. Uno de los dos debe ser relativo. De aquí se deduce que en función de la velocidad, la longitud de un cuerpo o nuestra percepción del tiempo variarán, y eso ocurrirá de acorde a estas dos ecuaciones. Siendo c la velocidad de la luz, en este caso vemos que si v, nuestra velocidad, se aproxima a c, esa división será 1. Como 1 menos 1 es 0, L sub 0 estaría multiplicado por 0, y eso implicaría que nuestra longitud disminuiría a 0. La conclusión de esto es que nuestro tamaño va disminuyendo a medida que aumenta nuestra velocidad. En el segundo caso, el factor de transformación de Lorentz, que es esta raíz cuadrada, está en el denominador. Esto implica que cuando vale 0, tenemos un valor de t sub 0 cualquiera dividido entre 0. Por lo que el tiempo, en el momento en que estemos viajando a velocidades cercanas a la de la luz, va a tender a valer infinito. La conclusión de aquí sería que el tiempo se dilata a medida que vamos más rápido. En otras palabras, el tiempo transcurre más lentamente. Esto ha sido comprobado de manera experimental en aviones, por ejemplo. Con relojes atómicos de precisión asombrosa, se ha llegado a medir que el tiempo transcurre más lentamente en un avión cuando vuela que en la Tierra, como estamos todos nosotros. Se puede decir que cuando volamos, somos unos microsegundos más jóvenes. Imaginemos a dos hermanos gemelos y supongamos que en un momento de sus vidas, uno de ellos se monta en una nave que va al espacio exterior y alcanza velocidades cercanas a la de la luz, mientras el otro permanece en la Tierra. Supongamos primero que nuestro punto de referencia es la Tierra. Entonces, la nave se está moviendo a velocidades cercanas a la de la luz, y como en tal caso el tiempo se dilata, el hermano de la nave permanecerá joven,
mientras que el de la Tierra envejece rápidamente. Ahora supongamos que nuestro punto de referencia es la nave. En tal caso, será la Tierra la que se esté moviendo a esa velocidad, por lo que el hermano que permanece en la Tierra es el que permanece joven y el que está en la nave envejece. Esta es la llamada paradoja de los gemelos. ¿Cómo ambos podrían envejecer o permanecer siendo jóvenes de manera simultánea? ¿Pero qué ocurre con la gravedad? ¿Se comporta como una fuerza tal cual lo explicó Newton? Newton concebía a la gravedad como una interacción directa entre dos cuerpos. La gravedad, para él, actuaba de la misma manera que actuaría una cuerda atada a una pelota que alguien hiciera girar. En este caso, la cuerda es una fuerza entre ambos cuerpos, a la que llamamos gravedad. Sin embargo, Einstein dio una explicación diferente a la gravedad, y lo hizo en el año 1915, en su teoría de la relatividad general. Esa fue su mejora a la relatividad restringida, publicada 10 años antes. La relatividad restringida cambió nuestra percepción del espacio y el tiempo. Y lo mismo ocurriría con la gravedad en este nuevo planteamiento. En primer lugar, Einstein imaginó un ascensor. Si estuviera en caída libre, quienes estén dentro se sentirían ingrávidos, porque el suelo estará cayendo con la misma aceleración que ellos. Si por cualquier razón el ascensor en el que estoy cayera desde este piso 19 hasta el suelo, habría un periodo de tiempo en el que yo flotara en el aire, como si la gravedad no existiera. De hecho, en la Estación Espacial Internacional es esto lo que ocurre. La atracción gravitatoria que hay en la Tierra es similar a la que se sufre a los 340 km de altura a los que está la estación. Siguiendo esta línea de pensamiento, los astronautas que allí residen no deberían flotar como lo hacen, sino que estarían de pie en el suelo, como nosotros estamos aquí. Imaginemos que estoy en una montaña muy alta, tanto que su pico sobresalga de la atmósfera. Tiro desde aquí una piedra y cae por este lugar. Luego, tiro otra y consigue girar bajo la tierra y caer casi por el lado opuesto. Pero si yo consiguiera tirar esa piedra de manera que llegue al mismo punto de partida, esa piedra habrá entrado en órbita, porque estará siempre cayendo alrededor de la Tierra. El suelo se curvará bajo ella, tanto como ella se curva para llegar al suelo. Por eso nunca lo consigue. Esto es lo que ocurre en la estación espacial. Tanto los astronautas que allí residen, como la persona del ascensor, experimentan una ingravidez ilusoria, producida por la aceleración de la caída. Partiendo de ese planteamiento, Einstein tuvo la gran idea de plantear como hipótesis la posibilidad de que la gravedad y la aceleración fueran básicamente lo mismo. Tras los 8 años que tardó en hacer de esta idea una teoría, fijó que para que la gravedad pudiera ser comparada con la aceleración, había que desechar el concepto newtoniano de gravedad como fuerza directa entre dos cuerpos. Así, Albert Einstein, el físico que trabajaba en una oficina de patentes, se enfrentaba a Sir Isaac Newton, padre de la gravedad. En lugar de eso, él planteó una nueva idea de cómo funciona la gravedad. Vamos a explicarlo con el ejemplo de la sábana. Imaginemos que hay una sábana flotando en el aire, frente a nosotros, y que colocamos canicas sobre ella. Cuanto mayor sea la canica, más grande será la oquedad que se forme en la superficie de la sábana. También ocurre que si yo tengo una única canica puesta y luego pongo otra en cualquier lado de la sábana, la perturbación que produzcan en el tejido harán que la distancia entre ellas disminuya. Si ahora llamamos a la sábana como espacio-tiempo y a las canicas las llamamos cuerpos celestes, es fácil asumir que cualquier cuerpo produce una curvatura en el espacio-tiempo y que además se producen atracciones entre ellas. Hasta ahí vamos bien, pero nos falta un pequeño detalle para llegar a comprender esta nueva concepción del concepto de la gravedad. La sábana, o el tejido espaciotemporal,
Nos lo hemos estado imaginando como un plano sobre el que los astros reposan. Imaginemos ahora que no es un plano, sino que todo el espacio, en todas las direcciones, está rellenado por esta red, y en todas ellas se producen las perturbaciones gravitatorias. Fue esa la nueva concepción relativista de cómo actúa la gravedad. La prueba clara de que la teoría de la relatividad iba bien encaminada llegó tras la observación del eclipse solar que se produjo en el año 1919. Lo que los científicos contemplaron coincidía a la perfección con las predicciones que había dado Einstein. Con esta nueva idea, se logró predecir que ante objetos masivos la luz sigue un camino distorsionado, como si pasara a través de una lente. También se solucionó el problema que había con la órbita de Mercurio, y se vio que los cálculos coincidían con lo que se veía. De la relatividad general, también se dedujo la existencia de lugares en el espacio con una densidad tan elevada que provocarían la rotura misma del espacio-tiempo. Crean un campo gravitatorio de tal intensidad que nada puede escapar a sus garras. Son los llamados agujeros negros y agujeros negros supermasivos, lugares inhóspitos que absorben toda masa que a ellos se aproxime. Como suele decirse, ni siquiera la luz es capaz de escapar a ellos. El concepto de un universo en expansión también deriva en cierto modo de la teoría de la relatividad. Una de las mayores evidencias que en aquella época hubo de que esto era así vino de la mano de Edwin Hubble, quien observó que las galaxias lejanas se alejaban rápidamente de la Vía Láctea, mientras que las más cercanas lo hacían de manera más lenta. Si las galaxias se alejan entre sí y el universo se expande, es porque en un momento estuvo concentrado en un supuesto centro inicial, de densidad inimaginable. Y ahí se produjo el Big Bang. Actualmente, muchas evidencias apoyan esta teoría. Además de estas teorías, Einstein publicó algunos trabajos individuales de manera simultánea que tuvieron gran relevancia científica. Un ejemplo de ello es el efecto fotoeléctrico, gracias al que ganó el premio Nobel. Pero hay otro trabajo cuya principal expresión matemática llegó incluso a ser un icono social. Como podrán imaginar, me estoy refiriendo a la conocida fórmula EmC². EmC² nos habla de la equivalencia entre la masa y la energía, ignorada en el modelo newtoniano. En síntesis, masa y energía son distintas manifestaciones de lo mismo, y por tanto son convertibles entre sí. La energía puede convertirse en masa, y la masa puede convertirse en energía. En los procesos de fusión nuclear, como ocurre en el Sol y el resto de las estrellas, vemos claramente cómo se fusionan dos núcleos atómicos en un solo núcleo, cuya masa total es menor que la suma de las dos anteriores. ¿Dónde está esa masa que parece haber desaparecido? El defecto de masa que observamos se ha transformado en la energía que mantiene unidos a los dos núcleos fusionados, y que se manifiesta en el calor y la luz que el Sol produce. Se observa que algunos cuerpos subatómicos son más masivos que otros y que estos son más energéticos que los primeros. El electrón es fundamentalmente energía, el muón es algo más masivo y menos energético, la partícula W es aún más masiva y el quark top está casi completamente hecho de masa y con muy poca energía. ¿Pero qué es lo que hace que existan estas variaciones de masa frente a energía? ¿Qué hace que algunas partículas tengan más masa que otras? El campo de Higgs es el que se encarga de ello. Como todos los campos, está creado por aquellas partículas que le confieren sus propiedades. En este caso, por la partícula de Higgs. También, dado el tipo de partículas que son, reciben el nombre de bosón de Higgs. Es el campo de Higgs el que dota de masa a partículas subatómicas como los quarks. ¿Pero cómo lo hace? Cuando el electrón, que apenas tiene masa, atraviesa este campo, logra deslizarse sin ninguna dificultad por él. Al muón le cuesta un poco más pasar tan desapercibido y va un poco más lento. La partícula W tiene que esforzarse aún más por abrirse paso entre los bosones de Higgs, y esto provoca que digamos que es más masiva. Y en último lugar, vemos que al quark top le es casi imposible hacerse paso entre los bosones de Higgs, y rápidamente pierde su energía cinética para volverse más masivo. El bosón de Higgs es una partícula teórica,
lo que quiere decir que no ha sido aún descubierta experimentalmente. Se trata de una partícula derivada del modelo estándar de la física de partículas, necesaria para que las matemáticas que explican el mundo subatómico funcionen. Descubrirla experimentalmente es el principal propósito del Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra justo debajo de nuestros pies a unos 100 metros de profundidad. Estamos en Ginebra, en el corazón del CERN. Es la Organización Europea para la Investigación Nuclear y se trata del mayor centro del mundo dedicado a la investigación en física de partículas. En él se ha construido durante la última década el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas en inglés. Se trata del mayor acelerador de partículas jamás construido y reposa bajo nuestros pies en el interior de un gigantesco túnel subterráneo. Se trata de un túnel de más de 27 kilómetros de circunferencia. 4 son los experimentos principales que están teniendo lugar en el LHC. Uno es el LHCb, otro el ALICE, otro el CMS y finalmente el ATLAS. A lo largo de este enorme túnel que une todos esos detectores, habrá 2 haces de protones moviéndose al 99,9% a la velocidad de la luz y en direcciones opuestas. El propósito es provocar una colisión frontal. De esta manera, con esa colisión entre 2 protones, se espera que el bosón de Higgs pueda aparecer durante una fracción de segundo. En tal caso, los enormes detectores del CMS y el ATLAS podrán capturar ese momento, y así confirmar lo que predijo el poderoso modelo matemático que sostiene toda la física de partículas que conocemos. En ese instante en el que se compruebe la existencia del bosón de Higgs, dicha partícula se convertirá en otras ya conocidas. ¿Qué pasaría si el bosón de Higgs no se descubriera? ¿Qué ocurriría si por cualquier razón el modelo que se ha desarrollado para explicar la física subatómica estuviera errado? Nosotros tenemos un modelo estándar de partículas subatómicas que es el que explica hasta ahora todas las observaciones que hemos hecho de las partículas subatómicas. Y este modelo estándar funciona muy bien, predice muchísimas cosas con mucha precisión, vamos, las medimos y todo estupendo. Pero en este modelo estándar las partículas no tienen masa, mientras que nosotros en la realidad observamos que las partículas sí tienen masa. Entonces necesitamos una manera de explicar por qué las partículas tienen masa. El profesor Higgs propuso un modelo de por qué cómo las partículas adquieren masa. Si el modelo que él propuso es el que explica por qué las partículas tienen masa, nosotros existe la partícula de Higgs, tiene que existir y tenemos que ser capaces de observarla aquí, en los experimentos de LHC hoy. Que si el modelo de partículas subatómicas estuviera mal, eso es hasta cierto punto lo que nosotros esperamos, en el sentido de que tú normalmente cuando vas haciendo investigaciones en ciencia, tú vas proponiendo un modelo que suele ser, lo que tú eres capaz de conocer es una parte del todo. Entonces, por ejemplo, el modelo estándar que os comentaba, durante muchos años se han hecho muchas medidas para probar que aquello está bien, y es una teoría que funciona muy bien y explica muchas cosas, pero tú ahora querrías dar un paso más y ver qué hay más allá, y es realmente en estos experimentos y en el LHC se espera encontrar física más allá del modelo estándar, entonces que haya cosas nuevas que nosotros todavía no conocemos y que no sabemos explicar, y que el modelo que conocemos hasta ahora sea una parte pequeñita de algo más grande, y eso sería natural, o sería muy aburrido si ya nos lo supiéramos todo. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que el LHC genere microagujeros negros. Los más conspiranoicos han lanzado el rumor de que esto podría suponer el final de la Tierra. ¿Podría explicar a los espectadores por qué estos rumores no son del todo ciertos? A ver, estos rumores no son ciertos para nada. Nadie tiene que temer que en el CERN se produzca un agujero negro que vaya a acabar con la Tierra, eso es seguro. Algunos importantes científicos han escrito incluso un artículo explicando por qué tenemos evidencias experimentales de que esto no pasaría. Entonces, en el LHC tenemos las partículas aceleradas con mayor energía, aceleradas por el hombre.
pero a la atmósfera terrestre llegan rayos cósmicos que han sido acelerados en el universo, no sabemos con qué mecanismos todavía, con energías mucho más grandes que las que tenemos aquí en el LHC. Entonces, si este es un fenómeno que se pudiera producir, ya se habría producido, porque la Tierra lleva siendo bombardeada por estos rayos bombardeada. No es de guerra, ¿no? Llegan los rayos cósmicos a la Tierra con mucha más energía de la que nosotros producimos aquí. Entonces, ese fenómeno ya se habría producido y la Tierra ya habría desaparecido hace tiempo, si esto pudiera pasar, o lo habríamos observado en otros puntos del universo. Entonces, eso seguro que no. Si tuviéramos mucha suerte, pues se podrían, en principio, hipotéticamente, producir microagujeros negros y podrían ser observables, porque se desintegrarían rápidamente y tú lo que verías aquí pues serían muchas partículas. Y eso sería muy interesante. Además de con Teresa Fonseca, hemos venido a hablar con Marta Vasco, responsable de la estación de pruebas de los imanes superconductores del CERN. ¿Podría explicarnos la estructura del LHC? Pues el LHC esencialmente está compuesto de dos partes esenciales. Uno es la máquina y otra es las experiencias. El LHC tiene 4 experiencias, como el LHC-B, el ALICE, el Atlas y el CMS. Y la máquina, lo que llamamos el LHC, la máquina, está compuesto de dos partes muy importantes. Una parte que hace acelerar las partículas, que son unas piezas que se llaman cavidades radiofrecuencias, que crea un campo eléctrico que es necesario para acelerar las partículas. Luego, otra parte muy importante son los imanes, porque el LHC es una máquina circular. Y no es suficiente de acelerar las partículas, pero también hay que decir a las partículas que no van en una línea recta, que tienen que quedarse en una línea circular. Y para eso necesitas crear un campo magnético muy importante para mantener en la trayectoria circular creado por imanes superconductores. ¿Cómo se guían y aceleran los haces de protones alrededor de todo el túnel? Como hemos hablado al inicio, tenemos dos componentes principales para acelerar y guiar. Acelerar, los protones se hacen con un campo eléctrico y guiar se hace con el campo magnético. Entonces, las cavidades radiofrecuencia, que son quizá 10% del volumen total del LHC como componente, son para acelerarlo. Cada vez que el haz pasa a través de estos elementos que crean el campo eléctrico, el haz se acelera. Y entre dos campos eléctricos, el haz solamente se mantiene en un trayecto circular. De hecho, cuando si haces un acelerador que es lineal, que también existen y que son importantes, no necesitas tanto campo magnético, porque prácticamente lo único que quieres es acelerar. Ahora, si quieres acelerar, tienes que, por ejemplo, llevar a unas energías como llega el LHC, necesitarías unos aceleradores lineales muy largos. Y la idea genial que está detrás de hacer aceleradores circulares es también de utilizar los mismos elementos que aceleran varias veces. O sea, paso una vez, otra vez. Y si entre los elementos que aceleran tenemos los imanes, es para mantener este circular y que pasen varias veces, y que siempre a la energía que llegan, porque cada vez que pasan tienen una energía más elevada, por lo tanto los imanes tienen que mantener en el trayecto circular, pues tienen que ser muy importantes. Y prácticamente es por eso que necesitamos mucho más imanes que elementos que aceleran, o sea, mucho más de mantener en trayectoria. ¿Y qué hace posible que comprendamos todo este mundo infinitesimal? La explicación del mundo subatómico subyace en la llamada mecánica cuántica, la física de las posibilidades. Esta se adentra en las profundidades del mundo microscópico, y Martín López Corredoira
astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, nos explicará en qué consiste. El desarrollo de la mecánica cuántica tuvo lugar a principios del siglo XX para resolver una serie de fenómenos que no tenían explicación con la mecánica clásica, especialmente en el ámbito microscópico, en el ámbito de la física atómica. Problemas como la radiación del cuerpo negro, el cuerpo negro que absorbe y reemite todo tipo de radiación, o el calor específico de sólidos a baja temperatura, que tampoco era explicado por la física clásica, y muy especialmente los modelos atómicos de principios del siglo XX. Pensemos en el modelo de Bohr, que consideraba los protones y los neutrones en el centro del átomo y los electrones alrededor girando, como si fuese un pequeño sistema planetario. Bien, pues ese sistema planetario no era de todo consistente con la mecánica clásica. ¿Qué fallaba? Según las leyes del electromagnetismo, esperaríamos que los electrones cayesen rápidamente al núcleo atómico, emitiendo una radiación en un tiempo muy breve, de 10 a menos 10 segundos, y eso no es lo que se observa. Los átomos son configuraciones estables. Así pues, hubo que idear alguna idea nueva para dar cabida a todo este tipo de fenómenos, y eso es lo que fue la mecánica cuántica. Hay muchas ideas, muchas de ellas chocantes en la mecánica cuántica, antiintuitivas con nuestra percepción que tenemos del mundo. Nuestra percepción del mundo está más bien adaptada al mundo macroscópico, al mundo de la mecánica clásica. Por eso hay muchas ideas de la mecánica cuántica que nos pueden chocar. Por mencionar dos o tres, pues puedo mencionar primero la idea que dio lugar al nombre de la mecánica cuántica, que es la cuantización de la energía, que la energía no es un continuo, sino que viene en cuantos de energía. Cuando el átomo emite una radiación, lo emite en cantidades discretas, es el número de fotones, y el número de fotones es una cantidad entera, no un continuo. Y así mismo con cualquier otra cantidad de energía de otro tipo. También a la mecánica cuántica se le llama mecánica ondulatoria, por el carácter ondulatorio que tiene la materia. Las partículas se comportan como partículas y al mismo tiempo como ondas. La descripción ondulatoria, precisamente, de la mecánica cuántica, cuando se habla de función de onda, nos dice eso, nos dice cómo de posible es encontrar el electrón aquí o aquí, pero no nos dice si está aquí o aquí, está en todos los sitios al mismo tiempo. Solo cuando hacemos la medida, cuando aplicamos nuestro aparato de medida y detectamos el electrón en un sitio, entonces sí podemos hablar de que el electrón estaba aquí. Y bueno, sí, puede estar aquí, si hay una probabilidad no nula de encontrarse aquí, o puede encontrarse allí. Ahí está el elemento azaroso, indeterminista de la mecánica cuántica, en el problema de la medida. Cuando medimos, hacemos el colapso de la función de onda y deja de comportarse como una onda para ser una partícula bien localizada en el sentido clásico. Otra idea antiintuitiva puede ser la indistinguibilidad de las partículas. En mecánica clásica puede ocurrir que tengamos partículas exactamente iguales, por ejemplo, un montón de canicas de cristal, un montón de bolas, las movemos todas juntas y no sabemos cuál es cuál. ¿Cuál es la canica 1 o la canica 2? No sabemos cuál es cuál. Pero si ponemos una cámara vigilando el movimiento de las canicas, podemos decir, no, mira, la canica 1 es esta porque ha seguido esta trayectoria y puedo identificar por dónde ha ido la canica 1 o la canica 2. Aunque sean todas iguales, podemos numerar las partículas. En mecánica cuántica no, cuando tenemos varias partículas idénticas, son totalmente indistinguibles a todos los efectos, y eso es una cosa intrínseca de la mecánica cuántica. Si tenemos un conjunto de electrones, no podemos decir por dónde ha ido el electrón 1 y dónde ha ido el electrón 2. No, tenemos los n electrones y los tratamos estadísticamente, pero no podemos decir cuál es el 1 y el 2. En fin, estas son algunas ideas que han salido de la mecánica cuántica y que son ideas bien probadas, no son ideas esotéricas. ¿Acaso hay algunos elementos que no se entienden bien? Pero bueno, que no se entienda no quiere decir que sea una cosa esotérica, misteriosa, no. Simplemente que hay elementos que todavía son incompletos de la teoría. Por lo demás, la teoría se conoce bien, se ha probado con mucha precisión. Hay cifras que han sido medidas en los laboratorios y que coinciden con las predicciones teóricas, hasta 12 cifras significativas. Funciona perfectamente bien. No hay ninguna duda de que el formalismo de la mecánica cuántica es más o menos correcto hasta donde sabemos, hasta los fenómenos que han sido observados. Y el elemento misterioso que queda en la mecánica cuántica, que es quizá lo que más llega a la imaginación popular muchas veces, pues viene de esto, de esos conceptos antiintuitivos que nos chocan a nuestra conciencia.
con nuestra conciencia educada en el mundo macroscópico. Yo estoy de acuerdo con una cita que tenía el premio Nobel de Física Richard Feynman cuando decía, referente a los misterios de la mecánica cuántica, de que esto ha dado lugar en la imaginación popular y no tan popular a que se piense que esto puede despertar el debate sobre el libre albedrío o sobre si el mundo es incierto. Todo esto es ir por libre, digamos, esto es imaginar por libre. La mecánica cuántica no nos dice nada de si el mundo es incierto, si el indeterminismo se aplica a la libertad del ser humano. Eso son filosofías aparte que, bueno, uno puede tomar como base y desarrollar unas ciertas filosofías, pero la física cuántica no nos dice nada de eso. La filosofía que encierra en el fondo la mecánica cuántica no es una filosofía tan distinta de la mecánica ordinaria. En el fondo es una mecánica, ya lo dice la palabra, o sea que se encierra una filosofía mecanicista detrás de la mecánica cuántica. Bien es cierto que tenemos unos elementos nuevos como puede ser la estadística. Hablamos en términos probabilísticos en vez de en términos causales deterministas, pero la descripción del mundo no es tan dispar como mucha gente cree. Desde que Snow lo diagnosticó, a finales de los 50, se habla del problema de las dos culturas. Por un lado, tendríamos las ciencias, y por otro, las letras o humanidades, campos enfrentados entre sí o que simplemente muestran una mutua indiferencia. ¿Es posible superar esta trágica división? Tal como lo veo, el problema no es tanto superar la división como realmente tener claro qué es lo que hace cada cual. Bueno, sí sería un problema que haya indiferencia mutua, a ver si me explico. Snow supo ver claramente algo que se venía produciendo desde el siglo XIX sobre todo, esta separación entre humanidades y ciencias, y que es algo que yo creo que es normal que ocurra. O sea, no está mal que existan estos dos campos y que estén enfrentados incluso. Lo que sí que está mal es que no entren en diálogo. Por ejemplo, en lo que yo mejor conozco por dedicarme a ello, hoy en día sería imposible hacer buena filosofía de la mente o buena filosofía del lenguaje sin tener un ojo puesto en los avances científicos. Alguien que pretenda ser filósofo del lenguaje o filósofo, obviamente filósofo de la ciencia, tiene que estar pendiente de la ciencia, pero bueno, filósofo del lenguaje, filósofo de la mente sobre todo, si no están muy al tanto de lo que ocurre en la ciencia, de los progresos científicos, realmente no podrán hacer buena filosofía. Estarán repitiendo lo mismo que han dicho otros y poco más. En ese sentido, creo que lo que sí que es necesario es entablar puente entre las dos culturas. Es decir, y sobre todo que ambos, que ciencias y humanidades, formen parte de la cultura. No presentarlos como dos culturas diferentes, sino como dos partes diferentes de una misma cultura. Eso sí que sería interesante. Y entonces lo que habría que abogar es porque se entablen esos puentes y que sean sólidos, que sean duraderos. Que los filósofos estén atentos a lo que hace la ciencia y que el científico también esté atento a lo que le tiene que decir no solo los filósofos, sino los humanistas en general, sobre las consecuencias de lo que hace, prever o sobre sus metodologías, en fin, sobre la síntesis de la que hablábamos antes, o sea, estar atento a la síntesis que le puede ofrecer un filósofo. Bueno, entonces de nuevo, no tanto diluir esas dos culturas, sino más bien mantenerlas unidas en un diálogo. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento cotidiano del mundo que nos rodea y el que nos aportan las investigaciones científicas? Yo diría más bien que hablamos del mismo mundo. No creo que haya un mundo distinto para cada una de las personas, ¿no? La realidad es la misma. Si bien la ciencia profundiza más que lo que es la experiencia cotidiana de cada una de las personas. Profundiza más y es más rigurosa. Nosotros estamos acostumbrados a una visión macroscópica, de escalas de metros o de centímetros, de ver esta mesa, por ejemplo, y la vemos a escala como se ve, ¿no? con su solidez, de alguna manera. El científico se pregunta más allá, dice, bueno, ¿y por qué esto es sólido? ¿Por qué hay ahí dentro? Ve los átomos, ve los electrones, no solo a escalas espaciales, sino también a escalas temporales. El científico puede analizar un problema a escalas de millones o cientos de millones de años, mientras que la experiencia ordinaria es de unos pocos años. Nosotros no podemos percibir lo que es la evolución de una estrella durante millones de años, para eso se necesita la investigación. En ese sentido, la experiencia científica es más rica, más profunda y también, ya digo, más rigurosa. El método científico permite chequear una y otra vez que las ideas son correctas, mientras que la experiencia ordinaria a veces nos engaña. Los sentidos nos engañan y nuestra experiencia a veces nos hace creer cosas que no son tales. Los seres humanos de a pie, todos nosotros, los que no somos científicos, seguramente pasamos por el mundo mirando sin ver. Es decir, tenemos una mirada muy convencional. Vemos lo que nos han enseñado a ver.
Los científicos, sin embargo, son capaces de ver sin ni siquiera mirar. Y esto lo hacen gracias a que disponen de una herramienta muy potente como son las matemáticas. Aquí el ejemplo de Newton o de Einstein serían ejemplos perfectos. O sea que básicamente yo creo que esa es la gran diferencia. Que la convencionalidad de nuestra mirada común y la especialización matemática de la mirada científica. La ciencia nos acompaña desde hace muchos siglos y ha ido evolucionando mientras nosotros evolucionábamos con ella. En este pequeño paseo por la historia del conocimiento científico, hemos llegado a ver el gran potencial de la ciencia en el mayor proyecto científico de la actualidad, el Gran Colisionador de Hadrones. Hemos hablado de la física que lo hace funcionar, la física de las probabilidades, y además hemos conocido cómo la ciencia está conectada a la filosofía en cierto modo. También vimos con Einstein, el gran Albert Einstein, el cambio que supuso la teoría de la relatividad en la concepción de la gravedad, el tiempo y el tamaño de los cuerpos. Antes que eso, pasamos por Newton y su explicación de la que él consideraba fuerza gravitatoria. Justo antes vimos a Galileo y a Kepler, y cómo ambos fijaron sus ojos en las estrellas y pretendieron desentrañar qué ocultaba aquel mosaico de luz celestial que noche tras noche hacía su aparición. Por otro lado, hemos conocido cómo las leyes que propuso Mendel a partir de su estudio con los guisantes han afectado al mundo actual gracias al potentísimo y fundamental desarrollo de la genética. Aprendimos también cómo la teoría de la evolución, planteada por Darwin, mostró al ser humano que no es más que otra manifestación de vida, como cualquiera de las muchas que cohabitan con nosotros, que comparten con nosotros su camino en este planeta azul, rebosante de especies, rebosante de vida. Este planeta, nuestro hogar y todos los seres vivos que contiene son una muestra de la gloriosa complejidad en la que pueden transformarse unos cuantos elementos químicos si se les dan las condiciones que necesitan. Es difícil no caer en la tentación de buscar fantasías que puedan dar sentido a la vida. Continuamente creamos mundos idílicos en nuestras mentes en los que poder reflejar la realidad. Pretendemos crear un paraíso en nuestras mentes y fallamos cada vez en el intento. ¿Acaso no merece la pena pararse a observar nuestro entorno? ¿No es maravilloso apreciar la belleza de la vida en toda su complejidad? Quizá los sabios griegos estaban en lo correcto. Quizá el mundo deba dar el paso del mito a la razón.